En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Hay un pasaje que quiero mirar en el capítulo 1, también versículos 4 y 6. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El libro de Apocalipsis, por la revelación del Señor Jesucristo a Juan, nos revela una verdad que está a través de toda la Biblia, pero que a veces no la hemos podido entender. Todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, sus pecados han sido perdonados, es hecho hijo de Dios, su nombre escrito en el libro de la vida, pero tiene una función que cumplir en la tierra. Todo el que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, Dios lo ha convertido en rey y sacerdote. No los convertirá, voy a referirme a la segunda expresión, en sacerdotes. No nos va a convertir en sacerdotes. Ya somos sacerdotes. Es una función que por su sangre, por su muerte en la cruz de Calvario, nos delegó, nos entregó. Y somos sacerdotes del Dios Altísimo. Todo hombre y mujer lavado por la sangre de Jesucristo es un sacerdote de Dios. Desafortunadamente, en nuestra cultura, por el concepto que tenemos de sacerdote, cuando pensamos en sacerdote pensamos solamente en un hombre con clergyman, con sotana, vestido de negro, etcétera, 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 etcétera. Yo, cuando estaba muchacho, mejor, cuando estaba más muchacho, recuerdo que yo allá cuando mi padre estaba trabajando en el Huila, después en el Tolima, y íbamos de un lugar a otro, yo iba a la misa, y yo veía al sacerdote que estaba allá, y yo creía que el sacerdote era solamente humano, tenía cabeza, manos y pies. El resto con el vestido estaba... pues yo no sé qué era, pero yo no lo creía que era un humano, simplemente era así. Y por esa figura, cuando hablamos de, si yo le pregunto a ustedes son sacerdotes, ¿quién va a decirlo con amén de fuerza? La mayoría no. Lo van a decir tal vez porque lo dice ahí, pero no entiende. No nos sentimos que somos sacerdotes. Y quiero hablar del sacerdocio que tenemos como pueblo de Dios. Un sacerdocio que nos invita a ser intercesores por los pueblos. Orar por Colombia. Esa es una función que nos corresponde a nosotros. No podemos pedirle a los que no son hijos de Dios, a los que no han sido lavados por la sangre de Jesucristo, que cumplan esa función. Ellos podrán hacer otras cosas, menos esta. Está reservada a aquellos que son lavados por la sangre de Jesucristo. Más bien quiero preguntar, ¿cuántos de aquí saben, tienen la certeza, la convicción que han sido lavados por la sangre de Jesucristo? Y si has sido lavado por la sangre de Jesucristo, ¿qué eres? Un sacerdote. Mira a su hermano y dígale, abrazo y dígale, yo soy un sacerdote. Yo simplemente quiero hacer la declaración que el Señor hace en su palabra. Esta verdad Dios comenzó a revelarla de una manera especial hace más de 3.500 años. Mucho más de ese tiempo. En un personaje que nos menciona las Sagradas Escrituras. Pero antes de mencionarle, quiero dar la introducción en ese sentido. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, en el desierto les dio esta declaración. ¿Qué dice? ¿Cuál es la declaración? Ustedes son testigos de lo que hice. No lo hizo Moisés, lo hizo Dios. Dios utilizó a Moisés, utilizó al pueblo,
Pero no fue el pueblo el que lo hizo ni Moisés, fue Dios. Dios dice, ustedes son testigos de lo que hice, no lo que ustedes hicieron. Lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes, piensen en la expresión, dice Dios, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no lo comparte con nadie. Es suyo, es suyo. Propiedad exclusiva. Diga, somos propiedad exclusiva del Señor. Somos. Él nos compró con su sangre y nos hizo su propiedad exclusiva. Entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece, Dios lo aclara. Pero el verso 6 dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícale esto a los israelitas. Comunícale esto a mi pueblo. Cantamos una canción basada en 1 de Pedro capítulo 2, versos 9 al 12. Ahora vamos al Nuevo Testamento, hace menos de 2000 años. Pedro escribe esta carta y dice, pero ustedes son linaje escogido, real, ¿qué dice? Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Pedro declara lo mismo que Dios les declaró en ese momento, 1500 años antes, al pueblo de Israel. ¿Qué le había dicho al pueblo de Israel? Que serían una nación de sacerdotes y una nación santa. Pedro más tarde dice lo mismo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios siempre ha pensado que todo su pueblo, los redimidos por la sangre de Jesucristo, los que Él amó y murió por ellos y han aceptado su inmenso amor, sean sacerdotes. Y vamos a hablar por unos minutos de la función de un sacerdote. Pero quiero hacer un paréntesis para entender algo. Dios quería, según el pasaje que leímos en el capítulo 19 de Éxodo, versículo 4 al 6, que todo el pueblo fueran sacerdotes. En el pasaje que acabamos de leer, también Dios quiere que todo su pueblo sean sacerdotes, porque somos real sacerdocio. No uno, no el pastor, no el equipo pastoral, todo el pueblo de Dios. Ha habido un desvío. Y hoy pensamos que unos son los que ejercen el sacerdocio o el ministerio cristiano y otros son los que no ejercen. Y a uno lo llamamos ministros de Dios o sacerdotes de Dios o pastores o, queramos, o sacerdotes, y los demás ¿qué son? Laicos. Eso no está en la Biblia. Yo no sé de dónde surgió esa idea. Un laico es uno que está ahí para que otros hagan la obra. No, es responsabilidad toda. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento? Porque cuando ustedes leen la historia, no aconteció así con el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que aconteció que en algún momento apareció, fue una de las 12 tribus ejerciendo la función sacerdotal? ¿Cuál fue esa tribu? La tribu de Leví fue la que ejercía la función sacerdotal, y la casa de Aarón, que era la misma tribu de Leví, ejercían, y los 11 no lo hicieron, las 11 tribus más. ¿Qué pasó? O hay una mala concepción de Moisés, no oyó bien y escribió lo que no había de escribir, y Dios había dicho desde un principio, voy a escoger una sola tribu para que ministre en favor de los demás. No. ¿Qué aconteció? ¿Por qué hubo ese cambio? Fue un momento muy crítico en la historia de Israel. Moisés había subido al monte para encontrarse con Dios, para recibir de él las tablas de piedra y venir a comunicárselas al pueblo. Ya llevaba 30 días y no aparecía. Llevaba 31 días y no aparecía, 32, 33 días, no aparecía, y el pueblo se desesperó.
Y dijeron a Aarón, ese que nos sacó de la tierra de Egipto ya lleva 30 y pico de días y no aparece. Tal vez se fue por un despeñadero y está muerto. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Él nos conducía a Dios y no conocemos a Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y le dijeron, conforme a su pensamiento que habían tenido en Egipto, porque lo interesante es que Israel, el pueblo judío, el pueblo de Israel, había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Seguían pensando como los egipcios, actuando como los egipcios, viviendo como los egipcios. Estaban fuera, pero sus costumbres los habían cautivado. Entonces le dijeron a Aarón, haznos un Dios que nos conduzca, que podamos pedirle, que podamos implorarle para que nos guíe hacia donde tenemos que ir, porque este Moisés no sabemos qué ha pasado. Y le dijeron, haznos un becerro de oro según la costumbre que tenía. Aarón no sabía qué hacer. Llamó a los, tal vez tenía también en su mente Egipto en su concepción. Tráigame oro. Trajeron oro y fundieron el oro. Y del oro fundido hizo un becerro de oro. ¿Se acuerdan lo del becerro de oro? Está en Éxodo 32. Hicieron el becerro de oro y comenzaron a adorar el becerro de oro diciendo, tú fuiste el que nos sacaste de Egipto, condúcenos donde necesitamos ir. Y hicieron fiesta con todo lo que significaba el rito pagano, orgías con todo lo terrible. Mientras tanto, Dios en el monte le dice a Moisés, Moisés, el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. No puedo seguir adelante con ello, lo voy a destruir. Y Moisés dice, Señor, espere, y baja. Cuando va bajando se encuentra con Josué. Y Josué le dice, hay un ruido abajo, parece que es guerra lo que hay. Y Moisés le dice, no, no es guerra. El pueblo se ha corrompido, han hecho un ídolo y lo están adorando. Y cuando Moisés llegó, encontró el becerro adorado con todas las orgías que eran posibles hacer. Y Moisés al verlo, se angustió y se desesperó y gritó y dijo, ¿qué han hecho? La historia es muy impactante, léanse el capítulo 32, pero es más impactante lo que voy a decir. Y espero que lo entendamos. Veamos la historia no desde la perspectiva humanista, sino de la perspectiva del corazón de Dios. Cambia la historia. Dice Moisés, grita a todo el pueblo, a todas las tribus que estaban, quien esté por el Señor, aunque se hayan equivocado, júntese conmigo. Y los únicos que dieron el paso al frente fue la casa de Aarón, la tribu de Leví, porque se juntaron con él. Los demás siguieron igual. No comprendieron lo terrible que era la idolatría. Permítame recordarlo. No reconocían lo terrible que era la idolatría, que es la idolatría y será la idolatría. Porque Dios ha dicho, no tendrán dioses ajenos delante de mí. No harán ninguna imagen ni semejanza de cosa alguna que esté en el cielo o en la tierra. No se postrarán ante ella ni le rendirán culto. Porque yo soy el Señor su Dios, fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos. Y esa, la idolatría, Dios la llama maldad, no pecado. Y más adelante lo llama iniquidad, no pecado. Iniquidad y maldad es mucho más fuerte que pecado. La iniquidad y maldad es un desafío. Y le dice a Dios, no, tú lo has dicho, pero yo hago otra cosa. Cuando uno decide ir por su propio camino y rechazar a Dios, rechazar sus mandamientos, es iniquidad, es maldad, no es un simple pecado. Yo le dije a Israel, al pueblo, el que esté por el Señor, júntese conmigo. Y solo se juntó con él la tribu de Leví. Y aquí viene lo terrible que les digo, el capítulo es impresionante leerlo. Porque uno no se lo puede imaginar a menos que entienda lo terrible que es la idolatría. No sé cuántos de ustedes entienden lo terrible que es la idolatría, pero es terrible. No podemos jugar con eso, con Dios no podemos jugar.
Dios le dice a Moisés, o a través de Moisés, o mejor Moisés le dice a los levitas: si ustedes están conscientes de que es terrible la idolatría y que el que es idólatra debe ser traspasado a espada, pasen la espada encima de su pueblo, del pueblo de Dios, y mátenlos. Eso es terrible, ¿no es cierto? Uno nunca está acostumbrado a pensar: no, Dios pasa por alto todas las cosas, Él es bueno, Él ama a sus borrachitos. Y... No. La idolatría es uno de los peores, o mejor, casi el peor pecado, la peor maldad, la peor iniquidad que el ser humano pueda realizar. Desafortunadamente no lo entendemos así hoy. Yo tuve una experiencia muy especial cuando tenía recién convertido. Estaba trabajando en la iglesia, una noche en oración. Nosotros hemos cambiado por el rito tradicional de esa época, no por la iglesia cristiana, de los principios cristianos los ignorábamos. Y nos habían dado regalos especiales de matrimonio, como sucede. Una noche, como a las 11 de la noche, una vigilia, una niña de unos 9 años, de repente se para y dice, yo era pastor ya, y me dice: pastor, quiero decirte que el Señor dice que usted tiene algo en su casa que Dios abomina. Tienes que sacar tu casa y limpiar tu casa. Una niña de 9 años, que no era, ni conocía, nunca iba a la casa, y nada. Y mi padre, que estaba ahí, se acerca y me dice: ¿y qué tienes en la casa? Le dije: no, nada. Yo no sé, la niña está equivocada. No tengo nada. Si quiere, vaya y mire a la casa. No hay nada. Pero la palabra quedó resonando. Muy temprano en la mañana, mi padre llegó a la casa y creí que iba a desayunar. No llegó a desayunar, dijo: vengo a ver qué hay en tu casa, porque Dios habló anoche. Y entonces le dije: siga, papá. Y miró todos los cuartos, no había nada. Normal, todo. Fotos del matrimonio, normal. Dice: pero el Señor habló, algo tiene que haber aquí, hijo. Y le dijo a mi esposa: algo tiene que haber aquí, no lo oculten. Y yo: no sé qué hay. No hemos ocultado nada. Mi papá vio de esos cajones, de esos baúles que habían antes, baúles y todo. Lo teníamos con muchas cosas repleto. Entonces papá lo abrió y dijo: ¿qué hay aquí? Le dije: nada, ropa, nada más. Y yo no me acordaba que había, ¿no? Porque hacía tiempos que lo habíamos guardado. A mí me habían regalado de matrimonio un crucifijo lindo, grande, hermoso. Y una lámina con un cuadro espectacular del Sagrado Corazón de Jesús. Y otras figuras religiosas. Las teníamos guardadas, las había puesto en el fondo. ¿Para qué? Porque no interesaba. Papá empezó a sacar, y cuando lo encontró: ajá, tenías escondido esto. La verdad, yo no lo había escondido a propósito. Pero Dios sabía que había algo en mi casa que no le agradaba a Él. Tal vez esto parezca extremista, pero Dios es celoso. ¿Sabían que Dios es celoso? Supóngase un matrimonio de dos que se aman, que se casaron, y de repente el hombre se da cuenta que su esposa tiene unos retratos nuevos ahí. Un joven bien elegante, con su corbatín, muy elegante. Y tiene varias fotos de él por la casa. El marido viene y le dice: un momentico, ¿esas fotos de quién son? No sé quién es el tipo. Y ella le dice: no, simplemente no es que estaba acordando y tenía un recuerdo ahí en mi casa. Es que con esa persona yo tuve un noviazgo por muchos años y lo recuerdo profundamente. Yo creo que el esposo le va a decir: mi amor, te felicito. ¿Quieres que hagamos más cuadros y los ponemos por toda la casa? ¿Qué haría el esposo? Sencillamente para comunicarlo: Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. A Dios no se le puede comparar con ninguna imagen, por más artista que sea la persona, para rendirle culto. Ahora, como obra de arte puede ser, pero está hablando del rendirle culto, de confiar en Él. ¿Cómo se hace? Normalmente. Pues la verdad, mi papá cogió el crucifijo y con un martillo,
pero mi papá, eso vale mucho. Papá, perdóneme, pues vendamos y nos quedamos con la plata y con... Papá dijo, no, es anatema. Y del anatema no debemos participar. Él lo rompió todo. ¿Qué hay en tu casa que no agrada a Dios? Es una pregunta, y hay mucho para hablar de eso. El pecado de Acán, por ejemplo. Pero no tengo tiempo porque el tiempo se me va. Dios le dice al pueblo, a los levitas, pasen la espada por aquellos que han sido idólatras. Y ese día más de 30,000 personas quedaron tendidas en el campo. Es que Dios aborrece la idolatría. Y a partir de ese momento, por la rebelión del pueblo, a partir de ese momento Dios escogió una tribu para ser sacerdotes y rechazó a los otros. Y a partir de ese momento viene el sacerdocio de Leví. Un sacerdocio que fue temporal. No era para siempre, porque Dios había preparado desde antemano otro sacerdocio. La historia nos cuenta que una vez, cuando está en Génesis capítulo 14, léanlo en su casa, Lot, que se había separado de Abraham, se había ido y estaba en Sodoma, y había habido una guerra entre los reyes que habían en esa época contra otros reyes, y habían perdido la guerra los amigos de Lot, y habían llevado a Lot prisionero, esclavo. Entonces le dijeron a Abraham, tu sobrino Lot ha sido llevado cautivo con toda su familia y va a ser esclavo. Él organiza 318 de sus siervos que tenía en casa y se va y hace una estrategia militar muy especial y derrotó a los otros reyes. Los derrotó. Y entonces, después de que los derrotó, Abraham se fue cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Seif, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, aquí aparece una persona extraña. Melquisedec, que era rey de Salem. Melquisedec, Melqui significa rey, Sedec significa justicia, rey de justicia, y era rey de Salem, rey de paz. Aquí habla de justicia, de rey, de gobierno, de justicia y de paz. El fruto de la justicia es la paz. Si no hay justicia, no hay paz. El fruto de la justicia es la paz. Por eso este hombre era rey de justicia y como consecuencia rey de Salem, rey de paz. Era sacerdote del Dios Altísimo. La primera vez en la Biblia que aparece la palabra sacerdote es en este pasaje. Primera vez. Y era sacerdote del Dios Altísimo y le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham les dio los diezmos de todo. Déjeme un resumen sencillo de este pasaje. Es la primera vez que se menciona la palabra sacerdote. En segundo lugar, nos revela su nombre y oficio: era rey de justicia y rey de Salem, o sea, rey de lo recto y rey de paz. Es importante que lo entendamos. Era siervo, era sacerdote del Dios Altísimo, del Elión, que se llama en otras partes Jehová, Yahvé. Elión, el Altísimo, el soberano del universo. Y hizo algo interesante, que ustedes se acuerdan que hizo Jesús en el cenáculo la última noche. ¿Se acuerdan? Tomó pan y vino y se lo dio a sus discípulos. ¿Qué estaba Jesús enseñando esa noche? Estaba enseñando que pertenecía a otro reino. ¿Qué hizo Melquisedec? Le ofreció a Abraham, ¿qué le ofreció? Le ofreció pan y vino, exactamente. Ese era un prototipo, un preanuncio de lo que Jesús iba a hacer en la cruz de Calvario. No tengo tiempo para entrar en esto, pero es muy hermoso que lo entendamos. Pero además de eso, dice la Escritura que no solamente le ofreció pan y vino, sino que bendijo a Abraham. Esa palabra, como dice el libro de los Hebreos, es el mayor el que bendice al menor.
¿Qué quiere decir? Que Melquisedec era mayor que Abraham. Y eso en el concepto judío, no había nadie mayor en su época que Abraham. Pero cuando toma la acción de bendecirlo, le está diciendo, soy mayor que tú. Y Abraham lo aceptó. Pero no solamente eso, dice la Escritura, que él dio un paso más. ¿Qué dice la última frase, la última línea? Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Un paréntesis. Abraham sabía que como hijo de Dios debía diezmar. Digan amén. El hijo de Dios que no sabe que debe diezmar, no tiene la instrucción completa. Debe diezmar. En segundo lugar, sabe que los diezmos le pertenecen a Dios. Que son administrados por aquellos que Dios puso para administrar el avance del reino, pero le pertenecen a Dios completamente. Ahora quiero por unos minutos hablar del oficio de sacerdote, y aquí es la parte para terminar porque el tiempo se me fue. Sacerdote, la palabra sacerdote en la Biblia significa un puente. Un sacerdote es un puente. Es un puente entre una orilla y la otra orilla. En resumen, sencillamente, un sacerdote representa a una orilla que es el pueblo pecador, el pueblo alejado de Dios y también los que están con Dios. Y la otra orilla representa a Dios. El sacerdote está entre los hombres y Dios para hacer algo muy especial. Como sacerdote, tú y yo como sacerdotes tenemos un deber de presentarnos delante de Dios para interceder por ese pueblo, los que están al otro lado. Dígale a su hermano, tenemos el deber de presentarnos delante de Dios para interceder por los que están al otro lado. Y yo entro entonces delante de la presencia del Señor con nombres de personas que yo conozco, que no conocen a Jesucristo. No vengo para pedir por mí, Señor, dame trabajito, Señor, gracias por la yuquita que me da. No, se olvida de Él. Esto habla de oración intercesora. Y vengo delante de Dios para pedir por esos que están allá, que no conocen al Señor y que están en terribles circunstancias. En este caso, nosotros como iglesia debemos presentarnos delante de Dios para decirle, Señor, allá en La Habana, Cuba, se está dialogando, se está discutiendo, se está peleando muchas veces por el proceso de paz para Colombia. Señor, intercede para que en Cuba haya un acuerdo y tu nombre sea glorificado. Nos corresponde hacerlo. Ese es nuestro deber. Es nuestra obligación, más que deber, obligación, hacerlo. Tenemos que presentarnos todos los días delante de Dios para interceder. ¿Vas a cumplir esa función, hermano? Tú perteneces al sacerdocio de Melquisedec. ¿Cómo Jesús? No tengo tiempo. Les animo a leer Hebreos. Hebreos nos presenta a Jesús mayor que los profetas, mayor que los ángeles, mayor que Abraham, mayor que Moisés. Nos presenta que el sacrificio de Jesús es mayor que los sacrificios que hacían los sacerdotes. Y nos presenta que el sacerdocio que le presentaba a Jesús es mayor que el sacerdocio levítico, porque es el sacerdocio de Melquisedec. Léanse Hebreos, especialmente capítulo 5 en adelante. Ahí lo van a encontrar, esa circunstancia. Está bien claro en la palabra del Señor. Y una vez que terminamos la jornada con Dios aquí en oración, en intercesión, no termina nuestra función ahí. El puente es de doble vía. Ya recorrimos una vía. Ahora entonces salimos de la presencia de Dios y vamos a la otra orilla a decirle a ese pueblo que Dios los ama, que ellos son pecadores y que deben devolver el corazón a Dios. Tenemos que llevar el mensaje de Jesucristo a ellos. ¿Me comunico, hermano? Es doble responsabilidad. Interceder ante Dios, hablarle a Dios de los hombres y hablarle a los hombres de Dios. Muchos, tal vez, con un pequeño esfuerzo se acercan a Dios, pero cuando están ante los hombres se cierran sus labios. Tenemos que comunicar el mensaje del amor de Dios a los hombres
y decirle a los hombres, sola hay esperanza en Dios. Y déjame decirte con la certeza, si tú has orado ante Dios por ellos, cuando vengas, por duro que sea el corazón, el poder de Dios tiene poder para derretir ese corazón, para ablandar ese corazón, y tarde o temprano toda rodilla se doblará y proclamará que Jesucristo es el Señor. Bendito el nombre del Señor. Dale un aplauso al Señor. Bueno, se me acabó el tiempo, pero yo les animaría a que leyeran el capítulo 10, para terminar del capítulo 10 de Hebreos. Y le voy a mencionar algunas cosas que el Señor nos mencionó, 5 cosas. Dice el verso 21 en adelante, con este pensamiento en mente, acerquémonos al trono de la gracia. Tenemos la libertad de acercarnos al trono. Aleluya, gracias a Dios. No deje la costumbre de pedir oración por ti. Acércate tú al trono de la gracia, amén. Ahora claro, oremos los unos por los otros, no es malo, pero deja la costumbre. Tú mismo ve a la presencia del Señor y preséntate ante Él. Vive una vida santa. Vive una vida que agrada al Señor. Y acércate a Dios. Acerquémonos al trono de la gracia. Segundo, dice la carta del capítulo 10, verso 21 en adelante, mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes, sin flaquear. Habrá dificultades, pero debemos estar firmes ahí, venciendo hasta que alcancemos la victoria. En tercer lugar, preocupémonos los unos por los otros. Amémonos los unos por los otros. Cuando alguien venga a ti a hablar mal de tu hermano, no lo aceptes. No lo aceptes. Piensas que mi hermano está mal. Venga, vamos al trono de la gracia. Lo vamos a presentar a Dios, porque el trono de Dios es el trono de misericordia. Amén. No aceptes, hermano, cuando vengan a hablarte contra el presidente Santos, no lo aceptes. No lo aceptes. Cuando vengan a hablarte contra Petro, no lo aceptes. Cuando vengan a hablarte contra el procurador, no lo aceptes. Tenemos un lugar donde llevar nuestras peticiones. Es en Dios que viene la paz. Es en Dios que viene la paz. Es en Él que viene. No aceptes la acusación contra tu hermano, contra otro. No la aceptes. Tú no eres un recolector de aguas sucias. Eres un hombre y una mujer santa. Aleluya. Preocupémonos entonces, como hermanos, como iglesia, preocupémonos por nuestra nación. Nuestra nación nos duele. Preocupémonos por ella. En cuarto lugar, dice el Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos. Necesitamos el calor mutuo para seguir adelante. Y por último, salgamos de este lugar para anunciar las buenas nuevas del Señor. Amén. Salgamos para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Y dale un aplauso al Señor. Señor, permítenos vestirnos de tu majestad, como reyes y sacerdotes que somos. Permítenos, Señor, como sacerdotes, ir a ti y pedir por el pueblo, y como reyes ir al pueblo y hablarles de Dios, hablarles de ti. Que tu nombre sea glorificado. Amén. Bendiciones, hermanos.